¿Esto qué ha sido? ¿Esto qué ha sido? Que hoy vamos a hacer dos recetas. Un pie de pollo y un pie de mango. Sí, señores, mango. Pero vamos a comenzar con el pie de pollo porque el mango va a ser el postre. Nosotros para el pie de pollo utilizamos dos pechugas. Ya yo previamente las cociné con sal, ajo, pimienta y la deshuesé. Ya este trabajo está adelantado. Aquí vamos a utilizar una cebolla, ají, pimentón, culantro, tomate perita, una papa cortada en cubitos y hervida suave. Se la vamos a echar al pollo. Y tenemos aquí los condimentos que todo el mundo conoce. Y esto es un caldito de pollo para ayudar al sabor. La cebolla con el ají. Esto lo vamos a sofreír un momentito nada más, ¿verdad? Después le echamos el tomate con el culantro. Aquí lo echamos. Todo está picadito. Le damos un poquito de vuelta. Vamos a ir poniendo esto acá. Le damos vuelta. Mientras eso se hace un poquito, volvemos acá. Quiero hablarles de lo que es la base del pie, ¿no? Que se hace a base de harina. Como yo voy a hacer dos pies, uno de pollo y el otro de mango, la receta mía dice que necesito 4 tazas de harina de trigo. Aquí están las 4 tazas. Voy a necesitar 2 cuartos de margarina suave, que ahora la vamos a hacer la masa. 2 cuartos de margarina. Vamos a utilizar 10 cucharadas de agua de la pluma, agua fresca, 10 cucharadas. Las cucharadas que yo uso son estas, son cucharas de medir, ¿no? Esta es una cucharada. Vamos a utilizar una cucharadita de sal y ahora yo se la agrego a la harina y a la mantequilla, a la margarina, y una cucharada de azúcar. Una cucharada de azúcar se le incorpora a esto acá, pero eso lo vamos a hacer ahora. Después viene ya. Entonces eso lo vamos a echar aquí en nuestra batidora y vamos a hacer la masa. Volvemos acá. Ahora vamos a echarle el pollo deshuesado. Echamos esto aquí. Me salió bastante pollo, pero no importa. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Vamos a ponerle los cuadritos de papa. La papa siempre ayuda para espesar un poquito. Vamos a ponerle un poquito de este caldo de pollo para que le dé sabor. Vamos a agregarle los polvitos mágicos. Vamos a hacer esto aquí rapidito. Vamos con este sazonador de pollo. Nada más que me queda este y la pimienta. Adicional a esto quiero agregarle para darle un toque de color rojo de una salsa de tomate, para que me le dé un tonito rojo al asunto y que no se vea este pollo así un poco pálido. Como aquí ya todo está previamente hecho, yo lo único que quiero hacer es ponerle un poquito de agua para que el agua ayuda a disolver los líquidos,
las especies, ¿no? Ahora lo tapamos para que él coja el color de la salsa, porque la idea es que este relleno quede con algo de rojo de la salsa. Sí, amigos, sigamos. Voy a hacer la masa ya del pie, de los pies, porque ya eso allá en un momentito se hace. Vamos a echar aquí las 4 tazas de harina. La vamos echando poco a poco, ¿no? Porque tampoco queremos. Ya lo que queda entonces lo hacemos así. Lo segundo que vamos a echar es la margarina. La cortamos un poquito para que no entre entera toda así de un solo tanganazo. Estos pies tienen la parte de abajo, que es la base, y la tapa. Para taparlo, una cucharadita de sal. Sería, como son 2, uno, lo que aparece que estoy doblando la receta, 2. Después viene el azúcar, que serían 2 de estas, porque para hacer un molde necesito solamente una, pero aquí lo estamos haciendo por 2, así que serían 2 cucharadas de azúcar. Ya tenemos esto aquí. Nada más que me falta el agua. El agua para que mezcle todo lo demás. Vamos a subir aquí. Ya lo prendemos y el agua se la vamos echando. Eso lo hacemos. Ya el agua la medí, así que aquí hay 10 cucharadas. Ya pueden ver cómo la máquina pues está ayudándome a amasar. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a terminar de hacer con las manos. Vamos a apagar aquí y bajamos aquí. Ahora lo terminamos de hacer con la mano. Se le puede agregar, si quieren, un poquito más de margarina para que la masa quede mucho más suave. Vamos a ponerle así. Eso ya es cuestión de gusto, ¿no? Bueno, amigos, aquí está. Miren qué bonita quedó la masa. La terminé de amasar, suave, tersa, y hasta que dan ganas de comérsela así mismo cruda. Bien, lo que sigue es, mientras se termina de secar, vengan para que vean, síganme, camarógrafo. Quiero aprovechar para decirles que yo agregué, se me ocurrió así de repente, porque yo en la cocina soy un poquito loco y tenía unos guisantes en el congelador. Y hombre, vamos a echarlo para ver, ¿no? Y le echamos guisantes congelados. Y estoy echándolos, esperando pues que se suavicen un poquito, porque como estaban congelados, mientras ahí dale, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, tuve que ir a comprar este papel, porque cuando fui a ver que estaba haciendo toda la logística, la grabación, me di cuenta que no tenía papel encerado o papel de horno. Así que tuve que ir al supermercado a comprarlo, porque no tenía, y yo lo necesito para lo que van a ver. Vamos a expandirla para entonces ponerla en estos moldes. Estos moldes, yo soy una persona que me gusta reutilizar todo. Cuando voy a una cadena de supermercados estas grandes que venden los pies de queso, cheesecake y todo, yo guardo mis moldes.
porque este tamaño de molde es buenísimo, porque hay unos moldes más chicos y el material este es duro, es perfecto para lo que quiero. Así que ¿qué hago yo? Yo los lavo y los reutilizo y no tengo que comprar moldes. Yo tengo aquí más guardados ahí, así que hay que reutilizar. Bien, ahora como son 2 pies que voy a hacer, vamos a cortar esto por la mitad, que sea lo más calculado posible. Esto lo ponemos aquí. Este es para el de mango. Y aquí cortamos. Como la parte de abajo es profunda, así que vamos a darle a esa parte un poquito más de masa. No sé si me hago entender. Esta pequeña bola, ustedes pueden darse cuenta en la pantalla que esta es más chica que esta, porque claro, yo necesito que cubra más superficie. La tapa nada más que va a ser para la parte de arriba, así que la vamos a guardar aquí. Ahora hacemos lo siguiente. Ponemos esto aquí, el otro papel lo ponemos encima, cojo mi rodillo, ¿verdad? Y voy expandiendo la masa. Traten de que no se le arrugue el papel. Yo sé por qué se los digo. Poco a poco la van esparciendo. Ustedes cuando hagan esta receta no van a parar de hacer. Y esta misma masa, adivinen qué, pueden hacer empanadas. Yo creo que de eso me va a quedar bastante relleno, porque yo utilicé 2 pechugas grandes, porque cuando yo hago pay de pollo no me gusta ser tacaño con el relleno, que el pay de pollo sepa a pollo y que tenga bastante relleno. Entonces vamos a comprarle 2 pechugas grandes para que esté pesadito. Usted sabe que hace muchos años yo hacía este pay para vender y la gente como me solicitaba los pay. Ahora, a ver, hacemos esto después. ¿Qué significa esto? Que va a caber bien. Quitamos esto. Esto lo ponemos para acá. Y ahí. Lo tiramos así. Y lo vamos separando poquito a poquito. Es esto que está aquí. No sé qué era eso. Y lo separamos. Bueno, vamos a acomodarlo bien y volvemos, amigos. Volvemos. ¿Qué hay? Bueno, ahora ya miren cómo quedó. Así. Ahora vamos a proceder a rellenarlo. Que quede todo bien rellenito, bien bonitito. Así, señores, así. Yo quería hacer una empanada, pero la voy a hacer después, porque todavía tengo que hacer lo otro. Y entonces no quiero que esto me agarre todo el día en la cocina, porque también tengo otras cosas que hacer. Voy a echar un poquito más aquí. Ya, esto queda. Voy a probar aquí. Está bueno. Bien, ponemos esto aquí en su lugar. Lo tapamos. Ahora viene la parte de la tapa. Hacemos el mismo procedimiento. Los 2 papeles. Vamos a coger este. Y le cogemos una. Estos quedaron del corte redondo. Así que vamos a ponérselo a esto. Total,
También necesita operación cuchillo. Esparcimos, igual que hace un momento lo hicimos. Esto es bien fácil. Ahora, otra cosa quería decirles, que cuando yo hice el relleno, yo no usé medidas. Se dieron cuenta de que tanto de esto, tanto de lo otro, no. Todo eso es al gusto. Sin embargo, sí se dieron cuenta de que para hacer esta masa sí usé medidas. Yo en una ocasión yo les dije a ustedes que cuando uno hace pastelería ya es diferente. Obvio, tengo que usar medidas, porque si no, no tengo resultados garantizados de cómo me va a quedar la masa. Puede que quede dura o desagradable. Así que para este tipo de cosas sí hay que usar medidas, porque ya vas a tener un resultado garantizado. Lo ponemos aquí. Trato de que me caiga ahí. Eso usted lo adquiere con la práctica. Se cayó el papel. Ay. Vamos a ir separándolo con calma para que no se rompa. Suavecito, suavecito, suavecito. Mire qué bien se despega. Parece un tape. Ahora, rapidito, operación corte. Vamos cortando. Ahí. Aquí. Eso no importa, eso se jala y se pega con la parte de abajo. No pasa nada. Ya ves lo fácil que es esto. La cocina, eso no lleva trabajo. Ahora hacemos esto, ¿ven? ¿Para qué? Para pegar la tapa con lo de abajo. Le damos vuelta así. Entonces ahora cogemos y lo hacemos así. ¿Vieron qué pretty? ¿Dónde está el tenedor? Bueno, esto va para último. Ahora yo voy a usar un huevo. Le puse una pizca de sal a la yema de huevo. La clara la boté porque no la necesito. Entonces vamos a barnizar. Esto lo barnizamos así. Ustedes van a preguntar, ¿pero por qué Ricardo está barnizando eso? Sencillo. Cuando eso sale del horno, va a tener brillo y un dorado muy bonito, que ustedes van a ver los resultados. Aquí se me fue como un granito de pimienta. Ya. Yo no usé pimienta, pero yo no sé de dónde salió esa pimienta. Bueno, estas son las loqueras que pasan en una cocina. Bien, ya esto está listo. Ahora, con un tenedor, voy a apoyar. Ustedes me preguntan, o se están preguntando, ¿para qué él hace eso? Todo lo que es pasteles horneados hay que hacerle esto. ¿Por qué? Porque el vapor va a levantar esto y no queremos ese resultado. Queremos un resultado que él quede bien ahí con la masa, ¿no? Con el relleno. Esto vamos a dejarlo aquí. No hay problema, vamos a dejarlo aquí. Ahora vamos a proceder a cocinar el mango. El mango, yo usé 10 mangos. Aquí en Panamá le llamamos mango de calidad. Este es un mango muy rico, dulce, sabroso. Y lo piqué. Lo pelé, lo rebané y lo piqué en cuadritos muy chiquitos. Yo siempre, cuando hago pay, ya sea de manzana o de mango, yo lo
lo cocino un poquito. Así que mientras yo acomodo esto, nos vemos ahora. Bueno, aquí ya estamos con los mangos, con el mango cortado en tiritas. Vamos a agregarle un poquito de vainilla. Un poquito de vainilla. Es de vainilla pura. Ahí. Vamos a ponerle un toquecito de margarina. Después de la margarina vamos a agregarle un poquito de canela en polvo. Un poquito menos de nuez moscada, porque ustedes saben que la nuez moscada tiene un sabor muy invasivo. Le vamos a agregar algo que a mí me gusta mucho, que es las pasitas. Las pasitas, le vamos a agregar un poquito de fécula de maíz. Fécula de maíz. Para que ella espese. Y se me estaba olvidando ponerle un chorrito. Ok, un poquito de limón. Ahora tengo que probar si puedo echarle un poquito de azúcar. Vamos a dejarlo así sin el azúcar, porque lo que quiero es que él suelte jugo. Y ahí yo lo voy a probar, y si le tengo que echar azúcar, pues se le echa. Porque como los mangos son dulces, no quiero que me quede muy dulce. Así que vamos a ir guardando esto, porque en la cocina hay que ser ordenado. Bueno amigos, ya tenemos todo bajo control. Ahora vamos con la tapa. Ya tenemos el relleno de mango ya listo. Vamos a proceder a echarlo en el molde. Vamos a ponerlo por aquí. Esto lo ponemos aquí. Y esto lo... Ay, ¿dónde yo puse la...? ¿Qué yo hice el cucharón? Ah, ya está. Se me pierden las cosas. Como esta cocina es tan grande, se me pierden algunas cosas. Vamos a ponerlo aquí para que ustedes puedan ver. Miren cómo quedó. ¿Ves? Eso ahora cuando se enfría, él se va a compactar. Echamos aquí el relleno de mango. Ya ves por qué me gusta cocinarlo. Porque el mango se desbarata. Y a la hora de cortarlo, para brindarlo a nuestros amigos, a nuestros comensales, no hay problema para cortarlo. Vamos a rellenar un poquito más. Ya esto que queda aquí me lo como yo ahora, porque queda como una mermelada. Bien, sigamos ahora con la tapa. Ya estamos terminando. Ya encendí el horno previamente. Algo que no les había dicho. Cuando ya él comenzó a soltar esto, el relleno del mango comenzó a soltar líquido, yo le eché azúcar morena. Al gusto también, ¿no? Y eso es lo que le quería decir. No le echen el azúcar apenas echan todo en la olla, como hice yo, que cuando puse todo pues me aguanté y que bueno, voy a esperar que él suelte jugo, y ahí es donde yo voy a aprovechar y lo voy a probar y veré si necesita o no azúcar. Y sí necesitaba un poquito, y le puse un poquito más de canela, que también la necesitaba. Ya esa es cuestión de ustedes. Si ustedes consideran que no le van a echar azúcar, pues no le echen azúcar, no pasa nada. Entonces cada quien toma su decisión. Bien, vamos a quitar esto.
Ya esto no lo voy a necesitar más. Basura. Ahí. Ya ustedes cuando estén prácticos van a estar igualitos que yo, haciendo esto en un 2x3. Aquí faltó un pasito que todavía no es, pero se lo tengo que decir. En el borde de todo el redondel del molde, con el tenedor vamos a marcarlo. Este no lo hice, estoy esperando que llegue el momento para enseñárselos a ustedes. Así que seguimos cortando aquí y volvemos ahora. Ok, aquí de vuelta viene ya la parte final ya para meterlos al horno. Vamos a puyarlo. La misma operación de la anterior. Puyamos bastante, ¿no? Ya, con eso es suficiente. Ahora en el borde hacemos esto. Esto se hace por estética, decoración y también para que el borde de la tapa se pegue con el de la base. Aunque esto no se va a abrir. Ahí cuando ustedes sienten que mojamos un poquito el tenedor para que no pase eso. Estos son truquitos de cocina. Uno lo moja y ya. Bien, ahora para el horno, señores. Antes de meterlo al horno, quiero invitarlos a todos ustedes a que si les gustó el video hasta aquí, le den un like. Y si ya está suscrito, y si no se han suscrito, por favor suscríbanse. Así colaboran conmigo para que yo pueda seguir produciéndole más videos de cocina y de viajes y de nuestra vida diaria, de aventuras con canas. Así que suscríbanse, denle like a todos los videos y me harán muy feliz. Y podré seguir haciéndole estos ricos pies de lo que ustedes quieran. Pídanme, hagan sus comentarios y pregúntenme qué quiere que les prepare y yo se los preparo. Ponemos esto aquí con el horno ya caliente, más o menos como unos 35 a 40 minutos en una temperatura de 250 grados. Así que bueno, señores, ahora cuando ya están se los presento. Hasta ahora más tarde. Hola amigos, ya tenemos los pie horneados. Se los voy a mostrar para que vean cómo se ven de brillantes. Miren, quedaron muy bonitos, doraditos y brillantes. ¿Se acuerdan del barniz de la yema de huevo? Bueno, ese es el resultado. Este es el de pollo y ese de allá es el de mango. Quiero decirles algo importante. Miren lo que me quedó del relleno del mango. Oiga, y esto de verdad que es una jalea. Para que ustedes no saben qué hacer con eso, una galletita, lo ponen aquí y así. ¿Qué tal? Esto quedó de pepe. El de mango quedó. Ahora voy a probar el de pollo. Tienen una fiestecita, tienen unos vinitos con amistades o familia. Y lo hacen súper rápido. Hacen sus pie y lo que quedó se lo comen con galletitas. Pero ustedes. Se lo comen con galletitas, ¿ves? Miren. El de mango es lo mejor. Una delicia. Vamos a partir el pie. Bueno, queremos probar. Queremos probar. Yo espero que se suscriban para que puedan seguir recibiendo nuestras recetas en el segmento de los golosos. Bueno, la verdad que fue rápido, fue fácil de hacer. Ya ustedes vieron que esto no da trabajo para nada. Para nada. Aquí lo único es organizarse, sacar la producción. Aquí yo llamo producción. Picar la cebolla, picar el ají, picar todo y dejar todo listo para que cuando ustedes van a preparar
su receta. Mire qué bonito se parte. Miren. ¿Ven? Sí, claro, tienen que tener un poquito de cuidado para Sí. partirlo y que les quede así de bonito. Ahora, tomando en cuenta también que está caliente el molde. Debí haberlo dejado que se enfriara un poquito para que no pasara esto. No importa. Pero no importa. Hace hambre. No importa. Siempre es un buen momento para compartir. Ahora Alfonso está partiendo Ay. el de mango. Ajá. Ahí creo que tú hizo un desastre, pero... Ajá. Bueno, déjame limpiar esto con la servilleta para que no lleves el sabor del mango allá. Digo, del pollo. Sí. Bueno, vamos a ver si yo puedo. Si yo llego a poder, ustedes también van a poder. Dame tu plato. Creo que no pude. Si es que el de mango sí tiene que estar frío. No voy a poder. Bueno, déjalo, ahora lo partimos. Ahora lo parto. Así que bueno, señores, estoy muy contento de haber llenado el cometido con estas dos recetas y esperando que se suscriban y le den like a todos nuestros videos para que podamos seguir produciendo y que ustedes los disfruten y se diviertan. Así que buen provecho y muchas gracias por suscribirse. Sí. Hasta luego. Por ustedes.